¿Y si te dijera que hay 7 eventos proféticos anunciados por trompetas celestiales que marcarán el juicio de Dios sobre la tierra? Estas trompetas no son simples metáforas, cada una de ellas representa una catástrofe específica y poderosa, que transformará la historia de la humanidad tal como la conocemos. ¿Estás preparado para descubrir qué ocurrirá cuando suene cada una de ellas? Porque lo que estás a punto de ver no es ficción, es una advertencia milenaria que aún no ha sido cumplida en su totalidad. Antes de sumergirte en esta revelación profética, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte el libro del Apocalipsis, también conocido como el libro de la Revelación. Es la última obra del Nuevo Testamento y una de las más simbólicas y complejas de toda la Biblia. Escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, este libro narra una visión celestial que le fue revelada por Jesucristo y en ella se describen los acontecimientos finales del mundo. Las 7 trompetas forman parte crucial de esta revelación y se encuentran en los capítulos 8 al 11 del Apocalipsis. Estas trompetas no deben entenderse como simples señales sonoras. En la narrativa bíblica, cada trompeta marca el comienzo de un juicio divino específico sobre la humanidad. A diferencia de los sellos del Apocalipsis, que revelan lo que está por venir, las trompetas ejecutan los juicios. Cada sonido trae una consecuencia catastrófica que afecta directamente a la tierra y a sus habitantes. Es importante comprender que el número 7 en la Biblia representa la plenitud y la perfección divina. Por tanto, estas 7 trompetas son parte de un plan perfecto y completo de Dios para juzgar al mundo y llamar al arrepentimiento antes del juicio final. No son eventos aleatorios ni castigos sin sentido, sino advertencias divinas con un propósito redentor. El contexto de estas trompetas está precedido por un silencio solemne en el cielo de media hora, Apocalipsis las 8:1, lo cual enfatiza la gravedad de lo que está por suceder. Luego, un ángel se presenta ante el altar con incienso, el cual simboliza las oraciones de los santos. Es como si el clamor del pueblo de Dios activara la intervención divina en el mundo físico. Antes de adentrarnos en el contenido de cada trompeta, es esencial tener en cuenta que muchos teólogos debaten si estos eventos son literales o simbólicos. Algunas interpretaciones los entienden como sucesos históricos ya cumplidos, mientras otros los ven como profecías aún futuras. En este estudio abordaremos las trompetas desde una perspectiva futurista y profética, resaltando su impacto espiritual y escatológico. Ningún contenido como este. Dale like si te apasionan los misterios bíblicos y comenta abajo cuál de las trompetas crees que es la más aterradora. Esto ayuda mucho al canal y nos anima a seguir trayendo contenido que te edifique y te haga reflexionar. Ahora sí, comencemos. Cuando el primer ángel toca su trompeta. El Apocalipsis las 8 y 7 nos dice: hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Este evento no solo es aterrador, sino que su impacto ecológico y climático sería devastador para el planeta. La descripción combina elementos de plagas naturales con aspectos sobrenaturales. El fuego y el granizo recuerdan las plagas enviadas sobre Egipto en el libro de Éxodo, lo que sugiere un patrón repetido de juicio divino, pero la adición de sangre eleva el simbolismo a un nivel apocalíptico, indicando muerte masiva y sufrimiento humano. La destrucción de la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde representa no solo un daño ecológico, sino también una crisis en la cadena alimentaria y en la estabilidad climática global. Muchos estudiosos consideran que este juicio será literal, afectando la agricultura, la alimentación y la vida natural en general. Teólogos como G. Lindsey y John Walvoord han interpretado este evento como un castigo literal que vendrá sobre la tierra como respuesta a la rebelión de la humanidad. Otros lo interpretan simbólicamente como la caída de sistemas o civilizaciones. Sin embargo, el lenguaje usado por Juan parece apuntar a una catástrofe física de escala planetaria. Este juicio inicial, por ser el primero, actúa como una advertencia para la humanidad. Los juicios de Dios han comenzado y no hay vuelta atrás. Nos muestra que incluso la creación, que ha sido testigo del pecado del hombre, participará en su purificación. Es el inicio de una serie de cataclismos que irán en aumento. Cuando el segundo ángel toca la trompeta, el Apocalipsis 8:8-9 declara: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esta visión aterradora implica un impacto cósmico devastador. La imagen de una montaña ardiente cayendo al mar ha sido interpretada por muchos como un meteorito o asteroide colisionando con el planeta. Su impacto afectaría directamente los océanos, provocando tsunamis, destrucción naval y muerte masiva de la fauna marina. Además, el mar tornándose en sangre evoca una conexión directa con la primera plaga del Éxodo, cuando el Nilo se convirtió en sangre. Desde una perspectiva simbólica, algunos teólogos ven en esta trompeta la caída de grandes imperios o potencias marítimas. Las naves destruidas podrían representar economías globales que dependen del comercio marítimo,
lo que generaría una gran crisis económica a nivel mundial. El número 1/3 se repite a lo largo de las trompetas y simboliza un juicio parcial. Dios está advirtiendo, pero aún deja espacio para el arrepentimiento. No destruye todo, sino una fracción significativa para llamar la atención del hombre hacia su necesidad de redención. Este evento también refleja, como la creación, que antes reflejaba la gloria de Dios, ahora es instrumento de su juicio. Las aguas del mar, símbolo de abundancia y vida, se convierten en un escenario de muerte. Es un recordatorio claro del poder y la justicia del Creador sobre la creación. Apocalipsis 8:10-11 dice: el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Esta trompeta afecta las aguas dulces, es decir, los ríos y manantiales, esenciales para la vida humana. La estrella que cae, llamada ajenjo, representa una contaminación espiritual y física. El ajenjo es una planta muy amarga, y en la Biblia simboliza tristeza, juicio y calamidad. Algunos intérpretes ven en esta estrella una posible figura angelical caída. Incluso un cuerpo celeste que al impactar la tierra contamina el agua potable, provocando una crisis sanitaria global. Las enfermedades por agua contaminada aumentarían, generando muerte y caos en las regiones afectadas. Otros sostienen que esta contaminación puede ser también moral y espiritual. El ajenjo se asocia a la idolatría y a la corrupción del corazón en el Antiguo Testamento. En este sentido, la trompeta podría simbolizar una época donde la verdad es distorsionada y las fuentes de vida espiritual se tornan venenosas. De cualquier forma, esta trompeta nos habla de la fragilidad de los recursos vitales y del precio que la humanidad paga por su alejamiento de Dios. El juicio no solo es cósmico, sino que toca la base de la existencia humana, el agua. Una vez más, el mensaje es claro: el tiempo para el arrepentimiento se está agotando. La cuarta trompeta, descrita en Apocalipsis las 8:12, nos presenta un juicio celestial. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Este juicio afecta a los cuerpos celestes, provocando una oscuridad parcial pero significativa. El impacto psicológico y climático sería inmenso: temperaturas más frías, alteración de los ciclos de cultivo y un sentimiento general de desesperanza. La luz, símbolo de guía y de la presencia divina, es restringida. La oscuridad, en la Biblia, representa juicio, confusión espiritual y ausencia de Dios. Por tanto, esta trompeta también puede verse como una señal de un mundo que ha rechazado la luz del Evangelio y ahora debe experimentar las consecuencias espirituales de su decisión. Algunos científicos bíblicos han propuesto que este evento podría deberse a partículas en la atmósfera producto de volcanes, guerras nucleares o impactos de meteoritos, lo que impediría que la luz del sol y la luna lleguen con normalidad a la Tierra. Es importante destacar que este no es el juicio final aún. Sigue siendo una advertencia parcial, aunque más grave. Dios sigue mostrando misericordia al no permitir la destrucción total. Sin embargo, el mensaje es contundente: el reloj profético sigue avanzando y el fin está cada vez más cerca. Esta trompeta es también un llamado a los creyentes a brillar como luz en medio de las tinieblas. En un mundo que se oscurece, los que conocen la verdad deben alumbrar con más intensidad y proclamar el mensaje de salvación mientras hay tiempo. Después de la cuarta trompeta, el relato del Apocalipsis hace una pausa dramática. En Apocalipsis las 8:13 se menciona: miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay! ¡Ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Este clamor no es simplemente una transición narrativa. El triple ay indica una intensificación del juicio. Las primeras 4 trompetas afectaron principalmente la naturaleza, pero las 3 restantes, también llamadas ay en la tradición teológica, se centran en el sufrimiento humano directo y espiritual. El hecho de que un ser celestial, algunas traducciones dicen águila en lugar de ángel, proclame este mensaje desde lo alto indica que lo que viene será mucho más grave y doloroso. La voz no proviene de la tierra, sino del cielo, lo que subraya su origen divino y su gravedad profética. Este anuncio funciona como una última advertencia antes del clímax del juicio. Es como si el cielo mismo gritara al mundo: preparaos, aún no habéis visto lo peor. El silencio anterior antes de la primera trompeta se convierte ahora en una alarma estruendosa. Para los creyentes, este pasaje es un recordatorio del papel de la iglesia: alertar, predicar, interceder. Y para el mundo es una última llamada al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Las trompetas que siguen no solo afectarán el cuerpo, sino también el alma. La quinta trompeta, la primera de las 3 seis, es quizás una de las más espeluznantes. Apocalipsis 9:1-11 describe como una estrella cae del cielo y se le da la llave del abismo.
De él emergen langostas que no destruyen plantas, sino que atormentan a los hombres durante 5 meses como picaduras de escorpión. La estrella caída ha sido interpretada por muchos como un ángel caído, posiblemente Satanás mismo, que abre el pozo del abismo, liberando estas criaturas demoníacas. Las langostas tienen apariencia aterradora, coronas, rostros humanos, cabellos de mujer, dientes de león, corazas de hierro y alas como estruendo de carros. Estas criaturas no matan, pero sí atormentan. El texto dice que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Esto revela una desesperación sin precedentes. El dolor será tan intenso que muchos desearán morir, pero no podrán. Es un castigo espiritual, psicológico y físico al mismo tiempo. Las langostas representan poderes demoníacos desatados sobre la tierra. Su rey es llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego, ambos nombres que significan destrucción. Esto muestra que ya no es solo la naturaleza la que castiga al hombre, sino también seres del inframundo, bajo permiso divino. Este juicio demuestra que Dios no solo controla el mundo físico, sino también el espiritual, y que incluso los demonios están sujetos a su autoridad. Las puertas del abismo se abren porque Dios lo permite como último recurso para llamar a la humanidad al arrepentimiento. La sexta trompeta, también conocida como el segundo ay, es anunciada en Apocalipsis 9 a 13 a 21. En este pasaje, el sexto ángel toca su trompeta y se oye una voz desde el altar de oro que está delante de Dios, ordenando liberar a 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles son liberados para matar a la tercera parte de la humanidad. El río Éufrates es clave en la historia bíblica. Fue uno de los límites del Edén, frontera de imperios antiguos como Babilonia y Asiria. La liberación de estos ángeles apunta a un juicio severo que involucra destrucción masiva, probablemente por medio de guerra o catástrofes globales de origen espiritual. El texto describe un ejército de 200 millones de jinetes, con caballos que escupen fuego, humo y azufre por sus bocas, elementos que matan a la tercera parte de los hombres. Estas criaturas son extrañas, como si fueran parte máquina, parte ser viviente, lo que ha llevado a muchos a interpretarlas como armas modernas o incluso tecnologías demoníacas. A pesar del terrible castigo, Apocalipsis 9 a 20 a 21 declara que los sobrevivientes no se arrepintieron de sus obras, seguían adorando ídolos, cometiendo asesinatos, fornicaciones y robos. Esto muestra la dureza del corazón humano, incluso frente al juicio divino más severo. Este capítulo nos hace reflexionar sobre cómo Dios permite que las fuerzas del mal actúen como instrumento de juicio cuando la humanidad insiste en rechazar su misericordia, pero también deja claro que el objetivo no es destruir, sino provocar arrepentimiento. Sin embargo, muchos siguen resistiendo. Antes de la séptima trompeta, se introduce una pausa narrativa en Apocalipsis 10, donde aparece un ángel poderoso descendiendo del cielo, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza y un librito abierto en su mano. Su voz resuena como un león y cuando habla, 7 truenos emiten sus voces misteriosas. Este capítulo no es una trompeta como tal, pero actúa como un preludio clave. El ángel coloca un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, lo que simboliza su autoridad universal. El librito representa una nueva revelación que debe ser proclamada por Juan, quien recibe la orden de comerlo. Cuando Juan lo come, declara que era dulce en su boca, pero amargo en su vientre. Este acto simboliza que la palabra de Dios, aunque es dulce por revelar su voluntad, puede ser amarga por el juicio y el dolor que conlleva anunciarla. Es un mensaje para todo aquel que predica. La verdad no siempre es cómoda. Este interludio también señala que el tiempo se ha acabado, no habrá más demora, dice el ángel, es decir, los juicios alcanzan ahora su clímax final, no hay vuelta atrás. La humanidad entrará en la etapa más intensa del Apocalipsis. Se avecina la séptima trompeta, el juicio final. Este pasaje enfatiza el llamado profético a no callar la verdad, aun cuando duela. Juan recibe la orden de profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La proclamación de la verdad es urgente, pues el fin se acerca. En Apocalipsis 11 a 15 a 19, finalmente suena la séptima trompeta, y con ella llega una proclamación gloriosa: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta trompeta no introduce destrucción, sino victoria y culminación. A diferencia de las anteriores, que traían juicios, esta trompeta marca el inicio del reino eterno de Cristo. Se abren los cielos y los 24 ancianos adoran a Dios, agradeciéndole por haber tomado su gran poder y haber comenzado a reinar. Es el clímax escatológico, el reino de Dios establecido. Sin embargo, también se menciona que las naciones se airaron y ha llegado el tiempo del juicio de los muertos. La recompensa a los siervos fieles y la destrucción de los que corrompen la tierra. Es decir, este acto glorioso también incluye justicia, salvación para los justos, juicio para los impíos. El templo celestial se abre y se ve el arca del pacto. Esto simboliza la fidelidad de Dios con su pueblo. La presencia del arca, símbolo de su alianza, asegura que el juicio no es arbitrario, sino basado en promesas eternas. Dios es justo y cumple su palabra.
La séptima trompeta marca el cierre del ciclo de advertencias y el comienzo de la consumación. No hay más llamados, ahora comienza el cumplimiento pleno del plan divino. Es la trompeta de la victoria eterna. Muchos estudiosos han notado que las trompetas del Apocalipsis tienen un fuerte paralelismo con las plagas que Dios envió sobre Egipto en el libro del Éxodo. Este paralelismo no es casual, sino un patrón bíblico de juicio divino y liberación. Por ejemplo, la primera trompeta convierte la tierra en sangre y fuego, como la primera plaga que convirtió el agua del Nilo en sangre. La tercera trompeta amarga las aguas, como la plaga de aguas no potables. Las langostas de la quinta trompeta recuerdan a las langostas que invadieron Egipto. La similitud más profunda es espiritual en ambas narrativas. Dios usa los juicios no solo para castigar, sino para mostrar su poder, llamar al arrepentimiento y liberar a su pueblo. En Egipto fue la liberación de Israel, en el Apocalipsis es la redención final de los fieles. Estos paralelos también subrayan la soberanía de Dios sobre todos los elementos de la creación, tierra, agua, cielo y seres vivientes. Todo está bajo su control y todo puede ser instrumento de juicio o de salvación, dependiendo de la respuesta del hombre. Del Apocalipsis no es simplemente un libro de catástrofes, sino una continuación del gran plan de redención iniciado en el Antiguo Testamento. Las trompetas son ecos del pasado que apuntan hacia el cumplimiento de una esperanza eterna. Una de las preguntas más comunes entre los estudiosos y creyentes es: ¿ya estamos viviendo las trompetas del Apocalipsis? Esta cuestión ha sido objeto de debate desde los primeros siglos del cristianismo. Algunos interpretan las trompetas de forma simbólica, otros como eventos futuros y literales. Los historicistas creen que las trompetas representan periodos históricos específicos del cristianismo, como la caída de Roma, las invasiones bárbaras o eventos del siglo XX. En cambio, los futuristas sostienen que todas las trompetas son eventos futuros, literales y aún no cumplidos. También hay quienes adoptan una interpretación preterista, afirmando que estos juicios ya ocurrieron en el siglo I, posiblemente durante la destrucción de Jerusalén o el colapso del Imperio Romano. Para ellos, el Apocalipsis es un mensaje simbólico para la iglesia primitiva. Sin embargo, muchos cristianos ven señales contemporáneas como catástrofes naturales, guerras, pandemias y crisis globales como posibles ecos de las trompetas. Aunque no se puede afirmar con certeza si ya comenzaron, estos eventos nos llaman a estar alertas y preparados. Lo importante no es especular con fechas, sino vivir en santidad, alertas y comprometidos con el reino de Dios. Las trompetas, sean simbólicas o literales, son un llamado a tomar en serio nuestra relación con el Creador y a vivir como si el regreso de Cristo fuese hoy. Una de las preguntas más comunes entre los estudiosos y creyentes es: ¿ya estamos viviendo las trompetas del Apocalipsis? Esta cuestión ha sido objeto de debate desde los primeros siglos del cristianismo. Algunos interpretan las trompetas de forma simbólica, otros como eventos futuros y literales. Los historicistas creen que las trompetas representan periodos históricos específicos del cristianismo, como la caída de Roma, las invasiones bárbaras o eventos del siglo XX. En cambio, los futuristas sostienen que todas las trompetas son eventos futuros, literales y aún no cumplidos. También hay quienes adoptan una interpretación preterista, afirmando que estos juicios ya ocurrieron en el siglo I, posiblemente durante la destrucción de Jerusalén o el colapso del Imperio Romano. Para ellos, el Apocalipsis es un mensaje simbólico para la iglesia primitiva. Sin embargo, muchos cristianos ven señales contemporáneas como catástrofes naturales, guerras, pandemias y crisis globales como posibles ecos de las trompetas. Aunque no se puede afirmar con certeza si ya comenzaron, estos eventos nos llaman a estar alertas y preparados. Lo importante no es especular con fechas, sino vivir en santidad, alertas y comprometidos con el reino de Dios. Las trompetas, sean simbólicas o literales, son un llamado a tomar en serio nuestra relación con el Creador y a vivir como si el regreso de Cristo fuese hoy. Uno de los aspectos más impactantes de las trompetas del Apocalipsis es su dimensión espiritual. Aunque el texto describe fenómenos visibles, terremotos, plagas, oscuridad, muerte, detrás de todo ello hay una realidad invisible, una guerra espiritual entre el bien y el mal que llega a su clímax. El Apocalipsis nos muestra que el mundo material es apenas la superficie de un conflicto mucho más profundo. Cada trompeta es un llamado desde lo alto, una señal que atraviesa la historia humana y revela que nada ocurre por azar. Ángeles actúan, demonios son liberados, el cielo se abre y se oyen voces de advertencia. Este lenguaje apocalíptico nos recuerda que vivimos en un campo de batalla espiritual. Lo que parece una crisis natural puede ser parte de una estrategia celestial. El apóstol Pablo escribió en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Las trompetas del Apocalipsis confirman esta enseñanza. Cada juicio tiene una raíz espiritual y apunta a la necesidad urgente de discernimiento, oración y firmeza en la fe. Cuando el Apocalipsis nos habla de bestias,
Langostas demoníacas, jinetes de destrucción y ángeles con poder está mostrándonos que hay seres que operan en dimensiones que no vemos, y lo más importante, nos advierte que solo aquellos cubiertos por la gracia de Dios estarán protegidos del caos. Este capítulo nos desafía a despertar espiritualmente. No podemos dormir cuando las trompetas suenan, no es tiempo de vivir distraídos, sino de afinar el oído espiritual, de buscar a Dios con profundidad y de entender que lo que está en juego es eterno. El Apocalipsis es un llamado a la vigilancia. Aunque las trompetas traen juicios terribles, el mensaje central que transmiten no es solo castigo, sino advertencia y misericordia. Cada sonido es una llamada urgente para que el ser humano despierte de su indiferencia y regrese al Creador. Las trompetas no son el fin en sí mismas, sino señales que apuntan a una oportunidad de arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se convierta y viva. Ezequiel 18 y 23. Las trompetas son expresión de esa misericordia divina que avisa antes del juicio final. Es como un faro en medio de la tormenta, gritando al navegante perdido, cambia de rumbo antes de que sea tarde. A lo largo de la Biblia, Dios siempre ha advertido antes de juzgar, envió profetas antes del exilio de Israel, anunció el diluvio a Noé, advirtió a Nínive a través de Jonás. En ese mismo patrón profético se inscriben las trompetas del Apocalipsis, juicios anunciados para provocar reflexión y transformación. Lamentablemente, como vimos en la sexta trompeta, muchos no se arrepienten, sus corazones están endurecidos. Pero el mensaje sigue siendo claro: Dios es lento para la ira, grande en misericordia, y está dando una última oportunidad. Cada trompeta es una alarma espiritual que nos despierta a una verdad superior. Por eso, cada creyente tiene la responsabilidad de escuchar y compartir este mensaje. No debemos tener miedo de las trompetas, sino temor reverente ante el Dios que las permite sonar. Es tiempo de volver nuestros corazones a Él, antes de que se acabe el tiempo de la gracia. Un elemento clave en la narrativa del Apocalipsis es la relación entre las trompetas y las copas de la ira que aparecen en los capítulos 15 y 16. Ambos conjuntos de juicios tienen similitudes, afectan la naturaleza, las aguas, los hombres y el orden cósmico, pero hay diferencias significativas que revelan el carácter progresivo del juicio divino. Las trompetas son advertencias, las copas son ejecuciones finales, las trompetas dañan una tercera parte, las copas afectan totalmente. Esto sugiere que Dios da espacio para el arrepentimiento en las trompetas, pero en las copas el juicio es total e irreversible. Es como si el juicio aumentara en intensidad hasta llegar al punto de no retorno. Por ejemplo, en la segunda trompeta el mar se convierte en sangre en un tercio, mientras que en la segunda copa toda el agua del mar se convierte en sangre y todo ser vivo muere en él. Esto muestra que las trompetas son señales tempranas, mientras que las copas son el cumplimiento definitivo del juicio. Esta progresión nos habla de la paciencia divina. Dios no destruye sin antes advertir. Él permite los juicios parciales para despertar a la humanidad antes del juicio total. Esta estructura también enseña que nadie podrá decir que no fue advertido. Las señales están siendo dadas claramente y de forma progresiva. Estudiar las trompetas a la luz de las copas nos ayuda a entender mejor la seriedad del momento profético en el que vivimos. Estamos en el tiempo de las advertencias. El tiempo de las copas aún no ha llegado plenamente, pero cada trompeta que suena nos recuerda que el final se acerca rápidamente. Ante tanta revelación profética, surge una pregunta inevitable: ¿cómo debemos responder? Las trompetas no fueron escritas para generar miedo, sino para provocar una actitud de arrepentimiento, vigilancia y compromiso con Dios. No es tiempo de pánico, sino de preparación espiritual seria. Primero, debemos tener una vida de oración constante. Las trompetas están conectadas con el clamor de los santos. Apocalipsis 8 3 a 5, lo cual indica que nuestras oraciones tienen poder para mover el cielo. En tiempos de juicio, los justos deben intensificar su intercesión por el mundo. Segundo, debemos vivir en santidad y obediencia. Las trompetas anuncian un tiempo donde el pecado será confrontado como nunca antes. No podemos vivir con un pie en el reino y otro en el mundo. Es hora de decidirnos completamente por Dios y alejarnos del pecado deliberado. Tercero, debemos predicar con valentía. Juan recibió un librito y tuvo que comerlo para luego profetizar de nuevo. Eso es lo que debemos hacer: recibir la palabra, asimilarla y anunciarla al mundo. No podemos callar cuando sabemos lo que viene. La verdad debe ser proclamada con amor y urgencia. Finalmente, debemos tener esperanza. Las trompetas no terminan en oscuridad, sino en la proclamación del reino eterno de Cristo. No importa cuán fuerte suene el juicio, Dios sigue siendo Rey y pronto establecerá su justicia para siempre. Esa es nuestra esperanza inquebrantable. La Iglesia de Cristo tiene un papel clave en este tiempo profético. No estamos llamados a ser espectadores del Apocalipsis, sino protagonistas activos del plan divino. Las trompetas nos llaman a posicionarnos como intercesores, mensajeros, consoladores y guerreros espirituales. En primer lugar, la Iglesia debe ser atalaya.
Así como los profetas antiguos tocaban trompetas para advertir del peligro, la Iglesia debe anunciar que el juicio viene y que hay esperanza en Jesús. No podemos permanecer en silencio mientras el mundo camina hacia la perdición. También debemos ser luz en la oscuridad. Cuando el mundo se oscurezca por el juicio, cuando las aguas se tornen amargas y la muerte ronde las ciudades, la Iglesia debe ser un refugio espiritual, una fuente de paz, esperanza y verdad. No podemos ceder al miedo ni al silencio. Además, debemos discernir los tiempos. Jesús dijo que sabríamos interpretar las señales del cielo, pero a veces no entendemos los tiempos espirituales. La Iglesia necesita sabiduría profética, visión clara y sensibilidad para entender qué está haciendo Dios y qué debemos hacer nosotros. Por último, la Iglesia debe preparar a las naciones para el regreso de Cristo. Las trompetas no son el fin, sino la antesala de la segunda venida. Nuestra misión es preparar corazones, discipular, sanar, predicar y vivir como ciudadanos del reino que viene. Este capítulo nos desafía a dejar la pasividad. No somos una iglesia de domingo, sino un ejército de intercesores, proclamadores y santos que entienden que el tiempo es corto y que la trompeta final está a punto de sonar. La séptima trompeta es, sin duda, la más trascendental de todas. Aparece en Apocalipsis las 11 y 15 y marca un punto de quiebre en la narrativa profética. A diferencia de las trompetas anteriores, esta no introduce un nuevo desastre natural, sino una declaración celestial que cambia todo. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este anuncio no es simbólico, representa el triunfo total de Cristo sobre las fuerzas del mal. Los reinos humanos, marcados por corrupción, injusticia y rebelión, han sido finalmente sometidos al reinado eterno del Hijo de Dios. Se trata del cumplimiento del clamor de los mártires, de la esperanza de los profetas y de la fe de la Iglesia. La séptima trompeta también está vinculada a los 7 truenos y al inicio de las 7 copas de la ira. O sea, he acentuado o começo do fim. O seu explodem louvor, os 24 anciãos se prostram, os tempos da paciencia se encerram e os últimos julgamentos começam. A terra treme porque o rey está vindo. É acentuada interesante notar que, neste momento, a Arca da Alianza aparece no templo celeste Apocalipse las 11 y 19, simbolizando que Deus está trazendo a grave memoria essa aliança como povo, mesmo no juízo. A aliança, a presença da arca é acentuada sinal de que ele é acentuada fiel a grave essa a promesa, tanto para julgar quanto para salvar. A sétima trombeta é acentuada o grito de vitória celestial. É acentuado o momento em que o seu diz a grave terra, ella acabou. Para os justos é acentuada o anuncio da glorificação. Para os ímpios é acentuada a confirmação do juízo. Em ambos os casos é acentuada o inicio do estabelecimento definitivo do reino de Deus entre os homens. Según muchos estudiosos y teólogos, la séptima trompeta también está íntimamente ligada con la resurrección final de los justos. En 1 Corintios, las 15:52, Pablo declara que, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles. Esta trompeta final es la misma del Apocalipsis. Esto quiere decir que cuando la séptima trompeta suene, no solo se anunciará el reino de Dios, sino que los santos que han muerto en Cristo se levantarán de sus tumbas. Este es uno de los momentos más esperados por el pueblo de Dios, el cumplimiento de la promesa de vida eterna y restauración total. La conexión entre Apocalipsis y las epístolas paulinas refuerza la unidad del mensaje bíblico. No se trata de símbolos arbitrarios, sino de una gran narrativa coherente. Dios avisa trompetas, juzga copas y, finalmente, glorifica a los suyos resurrección. ¡Qué esperanza tan gloriosa! Este evento también está vinculado con el arrebatamiento o traslado de los creyentes, aunque existen diferentes interpretaciones sobre el momento exacto. Lo que queda claro es que la séptima trompeta es el preludio del regreso glorioso de Cristo y de la transformación final de los creyentes. Para quienes están en Cristo, esta trompeta no será motivo de terror, sino de júbilo. Será el sonido que pondrá fin a toda lágrima, a todo sufrimiento y a toda espera. Será el llamado a casa, la señal de que el cielo ha descendido definitivamente para habitar con los hombres, según muchos estudiosos y teólogos. La séptima trompeta también está íntimamente ligada con la resurrección final de los justos. En 1 Corintios, las 15:52, Pablo declara que, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles. Esta trompeta final es la misma del Apocalipsis. Esto quiere decir que cuando la séptima trompeta suene, no solo se anunciará el reino de Dios, sino que los santos que han muerto en Cristo se levantarán de sus tumbas. Este es uno de los momentos más esperados por el pueblo de Dios, el cumplimiento de la promesa de vida eterna y restauración total. La conexión entre Apocalipsis y las epístolas paulinas refuerza la unidad del mensaje bíblico. No se trata de símbolos arbitrarios, sino de una gran narrativa coherente. Dios avisa trompetas, juzga copas y, finalmente, glorifica a los suyos resurrección. ¡Qué esperanza tan gloriosa!
Este evento también está vinculado con el arrebatamiento o traslado de los creyentes, aunque existen diferentes interpretaciones sobre el momento exacto. Lo que queda claro es que la séptima trompeta es el preludio del regreso glorioso de Cristo y de la transformación final de los creyentes. Para quienes están en Cristo, esta trompeta no será motivo de terror, sino de júbilo. Será el sonido que pondrá fin a toda lágrima, a todo sufrimiento y a toda espera. Será el llamado a casa, la señal de que el cielo ha descendido definitivamente para habitar con los hombres, aunque las trompetas descritas en Apocalipsis son parte de un panorama escatológico. Sus ecos ya se pueden percibir hoy. Muchos estudiosos creen que estamos viviendo los principios de dolores Mateo 24, una fase previa a los juicios más severos. Guerras, pandemias, desastres naturales, apostasía, degradación moral, persecución a los creyentes. Todo esto puede verse como advertencias previas, ecos de trompetas que aún no han sonado literalmente, pero que nos preparan espiritualmente. Es el cielo diciendo, prepárate, Dios sigue hablando a través de la historia, y aunque las trompetas aún no han comenzado en su totalidad, sus señales están en el ambiente. Los creyentes espirituales pueden discernirlas. Son los llamados que nos invitan a volvernos a Dios con urgencia. Además, el mensaje de las trompetas está siendo predicado en todo el mundo. Nunca antes en la historia ha habido tanto acceso a la Biblia, a enseñanzas proféticas, a mensajes de advertencia. La trompeta está en manos de la iglesia. Y debemos tocarla con fuerza y claridad. No esperemos a que suenen literalmente. Escuchemos ya su eco, despertemos de la indiferencia y preparemos nuestras vidas como si hoy fuera el último día. Las trompetas están cerca, y cada día su mensaje se hace más urgente. Finalmente, la séptima trompeta está completamente ligada a la segunda venida de Jesucristo. En Mateo las 24:31. Jesús mismo dijo que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para reunir a sus escogidos. Esto une el mensaje del Apocalipsis con las palabras de Cristo en los Evangelios. Esta no será una venida silenciosa ni secreta. Será gloriosa, visible, poderosa y acompañada del sonido triunfal de trompeta. Los cielos se abrirán, el Hijo del Hombre descenderá con poder y gran gloria. Y todo ojo le verá. Será el día más majestuoso de toda la historia humana. Ese día marcará el fin del dolor, la derrota definitiva del mal, el juicio de las naciones y el inicio del reino eterno. Para el mundo incrédulo será un día de terror, pero para los fieles será el cumplimiento de toda esperanza. La séptima trompeta será el sonido que nos diga, Él ha venido. Por eso, las trompetas no son solo símbolos de destrucción, sino también de esperanza gloriosa. El mismo instrumento que anuncia el juicio, anuncia también la redención. Cristo no vendrá en silencio, sino con trompetas celestiales que proclamarán, el Cordero ha vencido, que cada uno de nosotros esté listo, que nuestras lámparas estén encendidas, nuestros corazones firmes, y nuestra fe activa, porque cuando la última trompeta suene, no habrá más tiempo, solo eternidad. Hemos recorrido un camino profético lleno de misterio, juicio, advertencia, pero también esperanza. Las 7 trompetas del Apocalipsis no son simples símbolos oscuros o amenazas vacías, son el eco de un Dios justo que no desea la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada trompeta es un llamado, un grito desde el cielo que sacude la tierra y despierta a los corazones dormidos, pero también es una señal de que el tiempo no es eterno y que llegará el día en que la última trompeta suene y no habrá más oportunidad de volver atrás. Ahora que conoces el significado profundo de cada una de estas trompetas, la gran pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás viviendo como si Cristo pudiera volver hoy? ¿O estás postergando tu decisión espiritual como si tu alma no estuviera en juego? La Biblia no nos revela estas cosas para que temamos, sino para que estemos alertas, no para infundir pánico, sino para inspirar santidad, porque el mismo Dios que anuncia juicio también ofrece salvación. Y hoy, mientras escuchas este video, todavía hay gracia disponible. Si este video te hizo reflexionar, no te vayas sin tomar acción. Te invito a que te suscribas ahora mismo al canal, porque estamos creando contenido profundo, bíblico y revelador como este. Cada semana, activa la campanita para que no te pierdas nada. Deja tu me gusta si aprendiste algo nuevo hoy y escríbenos en los comentarios cuál de las 7 trompetas te impactó más. ¿Crees que ya estamos viendo señales de ellas en nuestro mundo? Comparte este video con alguien que necesita despertar espiritualmente. Tal vez este mensaje sea el sonido de trompeta que esa persona estaba esperando. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que el Señor te bendiga, te guarde y que cuando suene la última trompeta estés del lado del Cordero. Hasta pronto y mantente firme, el Rey viene.